Bien, comenzaremos. Me da un gusto grande poder saludar a los señores de ABP y mostrar el funcionamiento del requerimiento que se hizo en esta prueba práctica. La empresa Tecnica requiere un portal web en el que los trabajadores de la empresa pueden ser registrados y se les asigna un rol. Al momento de ser registrados ya podrán ingresar al portal y se desplegará en la pantalla dicho rol asignado. Muy bien. Eh, Voy a iniciar explicando. El portal, la parte del frontend, se desarrolló con Angular. Sabemos que Angular funciona con HTML y TypeScript. CSS también. Para el caso de CSS, pues yo hice una incrustación ahí de librerías de Bootstrap para ahorrarme ese tiempo y darle más dinamismo, ¿no? Ya con clases desarrolladas de CSS. Para el tema del backend, utilicé un framework de Java y otras librerías que vienen con el framework. Se llama Spring Boot. Y para el tema de base de datos utilicé SQL Server, que está eh, este motor de base de datos está incrustado en un contenedor Docker. Entonces voy a iniciar presentando el funcionamiento de esta plataforma web. Entonces, lo importante de la plataforma es que se puedan registrar usuarios y se les puedan asignar roles, que los usuarios puedan ingresar y que vean las opciones del rol asignado. Son 4 funcionamientos básicos ahí. Voy a entrar al navegador. Obviamente ya tengo iniciado mi servidor web. Está publicado, está abierto el puerto 4200 para la publicación de las páginas en ese navegador. Por defecto, al trabajar con Visual Studio Code y Angular, pues levanta un navegador web, perdón, un servidor web con ese puerto por default. Entonces, este es el inicio. Ya tengo un correo y una contraseña aquí colocadas por el tema de las cookies del navegador. Voy a entrar con este usuario y con esta contraseña. ¿Por qué entré con este usuario y esta contraseña? Porque el usuario ya tiene permisos o tiene un rol de superusuario, entonces tiene todos los accesos. Aquí dice el nombre de quien se lo vio y el correo de quien se lo vio y el rol que tiene asignado. Es básico, tengo un botoncito de cerrar sesión, me limpia el local storage, cookies y pues me regresa a la página de login. Tengo dos opciones principales, en este caso vamos a seguir el patrón del requerimiento y es que podamos crear usuarios. Vamos a crear un usuario acá, ficticio, Carla Mejía, contraseña ABCD, kmejía@gmail, un estatus activo y le vamos a poner un perfil de ventas. Lo vamos a agregar. Podemos ver de que aquí se nos agregó Carla Mejía, pero resulta que quiero que se tenga sus dos apellidos. Mejía de Cáceres, por ejemplo. Listo. Mejía de Cáceres. Entonces, el correo no era K Mejía, era K Mejía C. El perfil le vamos a seguir dejando el mismo. Vamos a actualizar K Mejía C y Carla Mejía de Cáceres. Podemos crear, podemos editar la funcionalidad de poder eliminar un usuario. No se la apliqué por cuestiones de tiempo. Entonces, ya pudimos agregar un usuario y le pudimos asignar un rol, pero ahora, ¿qué permisos tiene el usuario en base a ese rol de ventas que le asignamos, el perfil de ventas? Vámonos a gestión de menú y roles y vamos a gestionar roles y vamos a ver, aquí tengo el perfil de ventas. Darle clic en info me muestra todo el menú, todas las opciones del menú, pero con un chequecito en las opciones a las que tiene acceso ese perfil. Entonces,
módulo de ventas, cotización, orden de venta, entrega o envío, facturación. Perfecto. Pero creemos un rol nuevo, así de una forma muy rápida, muy breve. Perfil postventa. Vamos a poner un perfil postventa. Lo vamos a guardar. Vamos a cliquear en info y le vamos a asignar que tiene permisos el postventa. El postventa iba a poder cotizar y va a poder facturar. Vamos a guardar. Regresemos a los usuarios y digámosle a Carla que ya no va a tener un perfil de venta, va a tener un perfil de postventa. Actualicemos. Okay. Pero aquí hay un asunto. Digamos que yo quiero agregarle una opción más a la del menú. Aquí están todas y al cliquear sobre una de ellas, pues yo puedo editarlas. O bien yo podría agregar una nueva y entonces vengo y digo, también va a haber un módulo que se va a llamar, o una página que se va a llamar un módulo, una opción, oportunidades. Y aquí se van a gestionar los posibles clientes a los que no les he cotizado, que está en un proceso de negociación. Oportunidades se va a llamar. La ruta, pues ninguna, o pongámosle home. Y aquí ningún icono, ¿sí? Lo vamos a agregar, ¿ok? Hemos agregado oportunidades, pero yo quiero que esa opción de oportunidades sea parte del perfil de postventa. La vamos a agregar y la vamos a guardar. Entonces recuerden, el perfil de postventa tiene 3 opciones: cotización, facturación y oportunidades. Muy bien. Ahora, voy a regresar aquí solo para poder sacar el correo de Carla Mejía. Vamos a cerrar sesión y vamos a entrar con Carla Mejía. Su contraseña era ABCD y me dice usuario Carla Mejía Cáceres, perfil postventa y solo puede cotizar, facturar y oportunidades. Obviamente oportunidades me redirecciona al home. Bien, funcionamiento básico, lo solicitado aquí está. El CSS o la plantilla o el diseño de la página, pues lo hice lo más atractivo posible para este ejemplo práctico. Ahora voy a explicar rápidamente lo que se hizo en el backend y en el frontend. De una forma muy breve, el código de ambas partes del proyecto va a estar en GitHub, entonces se puede descargar. Voy a ir explicando acá qué necesitamos para poder implementar esto en cualquier otra máquina. Bueno, en primer lugar, tendríamos que buscar el paquete STS de Spring Boot. Esto es un IDE, va muy parecido o igual podríamos decir a Eclipse, solamente que ya viene preconfigurado o diseñado para poder trabajar cualquier proyecto web con relación a Java. Brinda ciertas funcionalidades que haciéndolas por sí solos, pues sin utilizar el framework, sería mucho más complicado y tiene un costo en el tiempo. Entonces, esto es una estructura básica. Vamos a desplegar esta este paquete. Este es el de test. Okay. Abramos este y el main resource. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? El paquete que se crea por defecto cuando yo hago o creo el proyecto.
solamente viene con esta clase que se llama Pure Application, que en realidad no la utilizo. Sin embargo, el sistema sí la utiliza, porque aquí es donde inicializa todo el proyecto. Entonces es importante. Esta Security Config, esta config pues yo la creé simplemente para poder implementar esta librería o esta clase que se llama WebMVC Configure, porque tenía pensado hacer el frontend también acá, pero ya no lo hice acá, entonces la clase se quedó ahí. Security Config es una clase que también yo la debo de crear con ese nombre y debo extender de la clase Web Security Configure Adapter algunos métodos que me van a servir para darle seguridad a las peticiones que yo haga a esta API. Yo puedo implementar seguridad por medio de token a través de esta clase, pero en este caso yo estoy implementando seguridad a través de autenticación básica, o sea, usuario y contraseña, pero lo enlazo a los usuarios y contraseña que están en la base de datos. Entonces, todas las peticiones que yo haga tienen que venir con un usuario, con una contraseña que es validada previamente en la base de datos. Si se encuentra allí, la petición se realiza. Si no, pues me devuelve un error. En este caso, un error 400, que ya es por parte de los errores de las peticiones. Entonces, para utilizar o para extender esta clase yo necesito implementar estos dos métodos, configure y bueno, si se dan cuenta aquí podemos ver la sobrecarga de métodos, ese concepto. Ambos se llaman igual, pero sus parámetros o sus atributos son diferentes. Entonces, básicamente cuando hay una petición pasa por aquí y esto es como un filtro para saber qué tipo de peticiones puedo aceptar y cuáles no, o de qué rutas las puedo aceptar o de qué IPs las puedo aceptar. Y aquí es donde se realiza se manda a llamar otro método, que ese método está implementado en esta clase. Aquí es donde yo hago la consulta a la base de datos para validar el usuario y la contraseña, pero obviamente este código pertenece a esta clase User Service, clase que yo inyecto a través de la inyección de dependencias, la inyecto aquí en esta otra clase y mando a llamar a ese método User Detail Service. Le mando ciertos parámetros que requiere, él hace el proceso de validación en la base de datos, me devuelve un valor y ese valor es devuelto y ese valor pues ya se procesa aquí. También estamos implementando este otro método que lo único que hace en términos generales es codificar o decodificar una contraseña. La codifica cuando la guardo, la decodifica cuando yo la solicito. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que hace. Entonces, con estas dos clases yo implemento el tema de seguridad con User Service y con Security Config. Bien, luego creé 3 paquetes. Podríamos decir que basado en la arquitectura modelo vista controlador. El paquete REST va a ser la vista, el paquete de modelo y el controlador va a ser el DAO. Entonces en el modelo yo definí 3 modelos. Menú, rol y usuario, que van a ser las mismas entidades que voy a tener en la base de datos. Ahí hay una excepción que la vamos a ver luego en la base de datos. A través de una librería de Java que se llama JPA, entonces yo puedo crear desde aquí
mis modelos o mis entidades dándoles propiedades, ¿sí? que se les dan desde el gestor de base de datos que se está utilizando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo crear aquí una entidad usuario, por ejemplo, y con esta nota o etiqueta @table le puedo decir que esa base de datos se va a llamar así, específicamente usuario con mayúsculas. Le puedo decir con esta etiqueta ID que el ID va a ser llave primaria y que el valor que va a generar ese ID va a ser un identity, o sea, un autoincrementable, y que no va a aceptar nulos. Y así voy creando en este caso, para la entidad sería cada columna de la tabla usuario, la voy creando de tipo privado. Entonces de una vez estoy aquí implementando temas de abstracción, de encapsulamiento. Y entonces las voy creando de tipo privado para darle ese tema de encapsulamiento a la clase que al final va a ser mi modelo. Con esta etiqueta @many to many yo hago la relación de muchos a muchos con la tabla, en este caso sería con la tabla de roles. Y si vamos a ver la tabla de roles, también hace una relación de muchos a muchos con la tabla de menú. Entonces se crea un efecto de cascada. Usuario va a tener un rol, es una relación que existe, y rol va a tener muchas opciones de menú, es otra relación que existe. Entonces a través de los métodos getter y setter, pues yo accedo a estas variables, ¿no?, que estoy publicando aquí, por lo tanto se vuelven variables de instancia. Obviamente están encapsuladas. Entonces, yo armo aquí todo, digamos, la estructura o el esquema de las entidades, y desde este archivo Application Properties, con algunas propiedades de Spring Boot netamente y de JPA, que es la librería que les decía. Entonces yo declaro, por ejemplo, a qué servidor me voy a conectar y a qué base de datos, qué usuario de clave voy a usar, qué tipo de motor de base de datos estoy usando. Esta propiedad show SQL true lo que me hace es que cuando haya una petición se va a ir mostrando el query que esa petición va ejecutando. Y básicamente esta otra propiedad Hibernate Dialect pues es la versión del motor que estoy utilizando de base de datos. Esta propiedad Hibernate.ddLautos es bien interesante, tiene varias opciones. Por ejemplo, entonces ¿qué pasa? Cuando yo voy a ejecutar por primera vez mi proyecto, yo lo puedo poner en create o en create drop. ¿Y qué va a hacer esto? Cuando yo ejecute el proyecto por primera vez, en la base de datos yo solo voy a, en el motor de base de datos yo solo voy a tener definida el entorno, ¿no?, la base de datos, el nombre, TV Web Telecomunica. Voy a tener creadas las entidades. Entonces cuando yo lo ejecute por primera vez a través de esta librería y de esta propiedad que yo definí aquí, lo que va a hacer el framework es crearme estas entidades en la base de datos y va a crear otras entidades, si es necesario, basadas en la relación que existe. Yo solo estoy mandando 3 entidades, usuario, rol y menú. Pero en la base de datos se crearon otras 2 más. Aquí está usuario, aquí está rol y aquí está menú. Pero también se crearon asignación de rol y asignación de acceso, que son las relaciones que yo puse aquí. Y que de hecho ese es el nombre que yo le di. Assign role, que tiene relación con acceso, y assign acceso, que tiene relación con menú. Entonces me crea esas relaciones en cascada. Eso ayuda a que mantengamos la persistencia de la estructura de los datos en la base de datos. Es decir,
Si yo ingreso un usuario, el sistema esperaría que yo le mande también un dato a rol y le mande un dato a menú. Entonces, si lo que yo le estoy mandando ya existe en rol y menú, pues nada, simplemente hace un update y ya. Si el usuario que yo estoy creando tiene un rol nuevo que no existía en la base de datos y lleva opciones de menú que no existían, entonces él las va a insertar. Si yo estoy eliminando un usuario, tengo que tener cuidado ahí, como es un efecto de cascada y mantiene eh, la consistencia, ¿no? De los datos, la persistencia. Entonces, si yo elimino el usuario, por ende va a eliminar el rol y va a eliminar todas las opciones del menú. Entonces, ahí ya se manejan otro tipo de situaciones. Pero básicamente los tres modelos que yo creé funcionan de esta manera. Luego de la primera ejecución que yo haga, si las tablas no están creadas, yo prefiero utilizar el update. El update lo que hace es que si los modelos aquí sufren alguna modificación o le agrego yo, por ejemplo, una columna más o una variable privada más, cuando yo ejecute la aplicación, lo único que va a hacer es ir a actualizar el esquema de la base de datos. Es todo, pero esto nos ayuda y nos ahorra mucho tiempo de programación, ¿no? Y desde aquí se puede definir el modelo de la base de datos, es algo bueno. Luego ya tenemos en la parte del DAO, Data Access Object significa DAO. Básicamente estas son interfaces en donde se extienden de los modelos. Aparte de que entonces en la interfaz lo único que yo voy a hacer es publicar o insertarle una firma que va a hacer alusión o referencia al modelo, en este caso el modelo usuario. Entonces todas las propiedades de ese modelo pasan a ser parte de la interfaz. Adicional, la interfaz ya trae implícitas una serie de métodos que yo puedo utilizar que me facilitan un montón la vida. Esto es parte de lo que de la librería JPA. Por eso lo estoy importando acá la JPA, específicamente el JPA repository, que me pide dos parámetros o él tiene dos argumentos. La entidad que yo voy a, o el modelo que yo voy a gestionar, y básicamente pues es como un tipo de dato primario, ¿no? que él espera. En este caso pues yo le mandé integer. Esas interfaces creo una por cada modelo y ya les voy a mostrar los métodos que nos brinda para la gestión de esos datos sin necesidad de tener que programar tanto acá. Entonces ya nos vamos a la parte del REST. También tengo un archivo REST por cada uno de las interfaces. Aquí yo inyecto la interfaz. Por ejemplo, yo quiero agarrar el de usuarios que es más completo. Inyecto aquí la interfaz. Usuario DAO, que es esta. Y a su vez esta extiende del modelo usuario. Pero aquí viene la cuestión, por ejemplo, en este archivo REST es necesario que yo le ponga la notación REST control, también un REST mapping si yo quisiera. Este cross original es como para decirle, ponerle ahí de dónde proviene la petición, de qué IP o cuáles IP son permitidas. En este caso, el darle asterisco de donde venga la petición va a ser permitida. Obviamente pasa antes por el tema de seguridad que habíamos visto. Entonces, pero esta nota es importante para decirle que este va a ser un archivo de servicio que va a gestionar peticiones.
Entonces, con esa nota yo ya puedo utilizar estas otras anotaciones como get mapping o post mapping. Entonces, si yo en el navegador coloco la IP que me dio el servidor web, el puerto por defecto que me dio, slash y esta ruta, y no le coloco nada después de la ruta, entonces automáticamente se va a generar esta petición. Si yo le coloco login después de usuario, o sea, usuario slash login, se va a generar esta petición. O usuario slash get, se genera esta petición. Pero hay peticiones como esta get que van a esperar un parámetro y eso yo aquí le indico, digamos, a la petición que tiene que esperar un parámetro con esta nota, un request parameter. Entonces, cuando yo haga la petición en el mismo URL, yo tengo que mandar un parámetro. En este caso va a ser un correo. Ok, pero ¿cuál es la funcionalidad que me da darle ese nivel de abstracción a los modelos con una interfaz? Aquí viene. Entonces, ejemplo, cuando yo vengo y le digo, mira, de usuario DAO, que sabemos que hace referencia al modelo usuario, por favor, mostrame todos los registros que tenga. Entonces, yo ya no estoy escribiendo select asterisco from usuarios, sino que le estoy diciendo select, perdón, le estoy diciendo usuario DAO, que es el nombre que yo le puse a esa variable estática ahí de instancia, o bueno, en este caso no es de instancia, es estática. A esta variable estática yo le puse usuario DAO y hace referencia a la interfaz. La interfaz a su vez me brinda estos métodos. Entonces yo solo le digo, como vos interfaz tenés comunicación con un usuario, decirle a usuario que me dé todos, find all, todos los registros. Podría también poner aquí ¿cómo se llama? Tenemos un método también para ordenar los registros. Bueno, ahorita no, aquí está el short. Entonces yo le puedo decir también, mira, ordenámelo. Obviamente espera un argumento ahí o un parámetro que le diga cómo los quiero ordenar. Pero entonces ya no le estoy diciendo select, dice disco from, usuario, order by, tal y tal. Con propiedades que me brinda la interfaz, pues yo voy haciendo unas solicitudes. Este GSOM es una librería de Google que me convierte pues, la petición que yo estoy haciendo a un formato JSON, pero en string. Y por eso es que yo lo devuelvo como string. Básicamente sí funcionan todos los métodos que yo tengo publicados aquí. De esta misma forma y haciendo uso de los métodos que me brinda la interfaz. Ya le dio otro nivel de abstracción. Así es como funciona en términos generales la parte del backend o esta API. Ahora vamos acá a Angular. En Angular pues es otra historia. Angular funciona de forma modular, podríamos decir, o bajo el esquema de módulos. Sí, de forma modular bajo el esquema de módulos o de componentes. Trabaja propiamente con HTML y TypeScript, que cuando TypeScript se compila, entonces ya pasa y se vuelve código puro de JavaScript. Entonces, aquí hay una característica que debo mencionar y es que cada componente que nosotros creemos, un componente, digámoslo así, que va a ser una página de nuestro proyecto, cada componente que yo cree tiene una parte, un archivo HTML, tiene un archivo CSS y tiene un archivo TS. CSS obviamente para darle personalidad al HTML, pero el HTML mantiene una comunicación constante y fluida
con el archivo TS. El archivo TS le va a dar todo ese dinamismo con referencia a los datos, al esquema HTML. ¿Qué datos va a mostrar? ¿Qué acción va a hacer si presionamos un botón o un check o un input check? O cuando yo escriba algo, un input text, o un input password, o un input email, automáticamente se va a ir guardando de este lado del TS en variables o en una lista o en un arreglo. Esa funcionalidad, o sea, tiene una comunicación constante, fluida, permanente entre HTML y su TS. Cada componente que creamos tiene eso. Hay dos archivos importantes y que son de forma general: el app module y el app routing. En el app module, cada componente que yo cree se va a ir como declarando para decirle al proyecto que sí lo puedo accesar, que sí puedo accesar a ese componente y que puedo trabajar sobre él sin ningún problema. Entonces, cada componente que yo cree se va a venir a firmar aquí. Por ejemplo, el de login, aquí está, hace referencia a la ruta donde está ubicado y lo declaro aquí para decirle: mira, con login puedes trabajar, con login también lo puedes consultar porque ya está declarado en el app módulo. El routing es el archivo routing es distinto. En este yo le voy a decir cómo se van a comportar las páginas según la URL que yo escriba en el navegador. Cualquiera que yo escriba me va a dirigir login. Si está vacía, me va a dirigir a login. Si escribo login me va a dirigir al componente login component. Obviamente hace alusión al archivo HTML de login. Entonces, por eso cuando yo entro aquí y, por ejemplo, no coloco nada, me hace alusión a login. Puedo colocar, por ejemplo, home. Aquí pasa algo: si no estoy logueado, me va a dirigir a login. ¿Verdad? Entonces, aquí en el routing, estábamos en el routing. Eso es lo que hace el app routing: definir las rutas y hacia dónde nos va a llevar esa ruta, a qué componente nos va a llevar. Ok. Entonces, aquí tengo 4 componentes que son principales y son la base, digamos, de este proyecto que se realizó: el componente administración, el componente home, el login y el menú. El principal es un componente que se crea por default cuando creamos el proyecto. Entonces, no lo usé, pero ahí se quedó. No lo eliminé. También tenemos una carpeta de modelos en donde yo repliqué los modelos que tengo en el API REST. Esto es para poder trabajar con objetos, poder irlos instanciando y todo, y no tener que estar codificando a cada rato esos arreglos. Pero adicional también creé otros modelos que me sirven a lo largo del proyecto. Y también creé un servicio que es el que se encarga de gestionar todas las peticiones. Y ese servicio, básicamente, yo, a través de la inyección de dependencias, lo voy incrustando, ya sea en administración, en home, en login y en menú. Bueno, en los 4 está incrustado para ir haciendo, para poder consumir sus métodos que se comunican al API. Entonces, por ejemplo, aquí yo, en el de login, en el TS es donde lleva toda esa lógica de manejo de datos y de comunicación a APIs y toda esa situación. Entonces, aquí en el TS, yo en el método constructor de esta clase, hice la inyección de dependencias al servicio y le puse el nombre service. Entonces, cuando yo invoco a service, aquí abajo lo hago, le digo:
uso esta palabra para hacer alusión a que service pertenece a este entorno, a esa variable. El dService get info all user, que así se llama el método que me va a devolver la información de todos los usuarios y por medio de la cual yo voy a filtrar qué usuario es el que se está logueando. Entonces, vamos a venir aquí en login TS. Tengo que editarla para que se mantenga permanente ahí. Okay. Entonces yo hago alusión a get info all user. Me trae todos los usuarios y yo aquí gestiono qué usuario es el que se está logueando. Cuando ya se logra loguear, entonces yo creo algunas variables en el local storage del navegador para mantenerlas ahí permanentemente y usarlas en otros componentes. Entonces, de esta manera funciona básicamente. Y tengo un interceptor, que es un archivo que, en donde, bueno, aquí hay unas librerías que se importan propiamente de Angular, en donde me da el acceso a poder utilizar esta clase App Interceptor Service, que se implementa de HTTP Interceptor. Es otra clase perteneciente a todo ese entorno de manejo de HTTP. Entonces, ¿qué hace el interceptor? Cada vez que se realiza una petición al API desde este archivo, desde esta clase de servicio, esa petición pasa primero por el interceptor. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si estuviera manejando autenticación por token. Entonces, una vez logueado, bueno, yo ya tuviera un token, ¿no? Una serie de caracteres que serían mi token. Ese token, una vez logueado por medio de una llave, se generaría ese token. El login que diera como resultado OK o como resultado 200 me devolvería el token yo lo guardo, por ejemplo, en una variable en el local storage, como les decía, y desde aquí, desde el receptor, yo siempre voy a consultar esa variable en el local storage y se la incrusto en el header a cada petición que haga. Entonces, ya en mi archivo de servicio ya no tengo que estarle poniendo la variable header e incrustándosela, header e incrustándosela, header e incrustándosela. Ya no. Solo hago la petición y el interceptor captura esa petición, le incrusta la variable header, ya sea con autenticación básica o token. Además de eso, sobre la respuesta, él hace un manejo de errores. Entonces, con este método que yo creé aquí, yo podría ya sea guardar en una base de datos la respuesta que me dé el servidor sea un error o sea una respuesta positiva, o bien ir creando log de texto en alguna ruta de donde está alojado la página. Entonces, para eso es el interceptor que yo metí en este caso. Entonces, la secuencia sería, hago una petición, la petición pasa por el interceptor, le incrusta un header, en este caso con autenticación básica. Obviamente esa petición fue derivada de cualquiera de estos componentes y esos componentes a su vez recepcionan la data. Abramos el de home. Estos componentes a su vez recepcionan la data que está devolviendo la petición, la manejan ya sea a través de listas, a través de variables, como querramos, la manejan y esas listas o esas variables que yo publique aquí en mi clase van a poder ser utilizadas directamente o incrustadas directamente en la maquetación de HTML que yo hago. Por ejemplo, yo tengo una variable nombre, correo y rol que se llena, aquí está, nombre, correo y rol. Y se llenan en el momento en que yo hago esta petición que se llama getInfoUser. Esta petición getInfoUser, si no estoy mal, utiliza un correo
getInfoUser, un correo, que cuando yo me logué ya se guardó en el local storage, entonces el servidor, el servicio, ya solo va a local storage, busca el correo y se lo pega a la petición getInfoUser. Entonces esta petición me vuelve datos concretos de ese usuario que se lo vio, datos como el nombre, el correo y el rol. Eso yo lo guardo en variables y a su vez esa comunicación constante que mantiene el componente y el HTML hacen que automáticamente cuando yo cargue la página vaya a hacer la petición llene las variables y esas variables se me incrusten en el HTML y se muestren. Por ejemplo, aquí son estas tres: usuario, correo y rol. Básicamente así funciona lo que es la parte del frontend. Entonces tengo 4 componentes básicos. Sin embargo, el componente home es donde se incrustan. El componente login es independiente, podemos decirlo así. El componente login es independiente. En el componente home, yo tengo una sección aquí en su HTML, una sección que podríamos denominar el contenedor, ¿no? Y con esta etiqueta propia de Angular Router Outlet y haciendo otras configuraciones en el proyecto, yo le puedo decir que el componente menú y el componente administración, cuando yo los solicite o los pida, se van a cargar aquí, en esta parte del componente home. Es por eso que cuando yo mando a pedir algo, todo esto permanece estático del componente home, pero esto se actualiza. Esta es la parte que yo definí ahí donde lo muestro. Entonces así es como se incrustan las páginas. Y bueno, básicamente esto es todo. Es importante tomar en cuenta en los proyectos el tema de seguridad, de abstracción de datos, más en proyectos que hacen que trabajan bajo esta arquitectura REST, que son peticiones directas, ¿verdad? A través de HTML, de las directivas de HTML, entonces, o de los métodos HTML. Entonces hay que tomar en cuenta el tema de seguridad de las APIs. Lo normal es autenticación por token. El tema de abstracción de modelos es importante también. La inyección de dependencias para condensar un poco el código. Y si conocemos y sabemos de algún framework como Spring Boot, que nos facilita mucho las cosas, pues también hay que aprovechar esa funcionalidad. La parte del frontend, Angular es bastante dinámico, ahorra muchas cosas. Sí lleva cierto nivel de complejidad en temas de configuración para que llegue a funcionar como queremos, pero la comunicación entre los datos y la maquetación HTML es muy sencilla. Entonces, esto es todo y bueno, gracias.